Nadie en cubierta quiso detenerse por lo que vi en el agua. Yo solo era el cocinero, y el convoy seguía avanzando a oscuras. Volví a soltar la mezcla junto a la popa, y la estela volvió a romperse donde no debía. Mis superiores no tenían tiempo para intuiciones de cocina, pero aquella noche el mar repitió su aviso. Después, el ASDIC hizo su parte, la corbeta hizo la suya, y yo regresé al fogón sin decir más. En el invierno de 1943, en el Atlántico Norte, los convoyes aliados seguían cruzando de noche con disciplina de apagón total y con escoltas ligeras que trabajaban al límite de sus equipos. La situación operativa era conocida y repetida. Mercantes en columnas, velocidad contenida, mala visibilidad, oleaje frío, vigilancia continua, y fuera del alcance de las luces, submarinos alemanes que preferían atacar en superficie durante la noche, cuando el perfil bajo del casco y la oscuridad reducían la ventaja de la observación desde los escoltas. En ese contexto, una corbeta de escolta británica, de las utilizadas para protección antisubmarina de convoy, mantenía una rutina de patrulla alrededor de una formación de mercantes que avanzaba hacia el este. La corbeta llevaba el equipo normal de su categoría, ASDIC, para búsqueda bajo el agua. Cargas de profundidad, poca comodidad, espacio reducido, cubiertas mojadas, una tripulación obligada a alternar guardias, mantenimiento, vigilancia y tareas de servicio con muy poco descanso. Entre esos hombres no destacaba al principio el personal de cocina. En la organización de a bordo, el cocinero era una figura necesaria pero periférica respecto al mando táctico. Su trabajo consistía en sostener el ritmo físico de la tripulación. Pan, café, caldo, raciones calientes cuando el mar lo permitía, conservar víveres en un casco pequeño y húmedo, adaptarse a cortes de agua, golpes de mar y cambios de guardia. No era un observador asignado, no era operador de ASDIC, no era señalero. No tenía función en la cadena formal de detección. Sin embargo, por la naturaleza de su trabajo, pasaba muchas horas cerca de la popa y de las aberturas de ventilación de la cocina. También era uno de los pocos que, incluso en horas incómodas, necesitaba asomarse brevemente al exterior para vaciar restos, revisar el tiro de ventilación o ajustar procedimientos básicos de la cocina cuando el buque cambiaba de rumbo y el humo regresaba por corrientes de aire. En barcos pequeños, esas tareas rutinarias daban una familiaridad poco reconocida con el comportamiento del mar alrededor del casco. No una teoría, una costumbre. ¿Qué aspecto tenía la espuma cuando el barco llevaba un rumbo estable? ¿Cómo se dispersaba la grasa diluida que salía con el agua de limpieza? ¿Cuánto tardaban ciertos restos orgánicos en perderse en la estela? ¿Cómo brillaba el plancton cuando la noche estaba cerrada y el agua era removida por hélices o por una ola cruzada? Esa familiaridad no tenía prestigio. Tampoco estaba escrita en manuales. La presión institucional, en cambio, sí era muy visible. A principios de 1943, los escoltas sufrían una carga constante. Había fatiga en los equipos, había informes contradictorios por falsas alarmas, había contactos que aparecían y desaparecían, había miedo a perder tiempo persiguiendo sombras cuando el convoy requería cobertura inmediata. En una noche sin luna, con mar duro pero no extremo, la corbeta navegaba en un sector de protección lateral de la formación. La visibilidad era mala, no nula, pero mala. Lo suficiente para distinguir masas oscuras a corta distancia si se movían contra el brillo débil del horizonte. No lo bastante buena para confiar en observación sin experiencia. El cocinero estaba trabajando con una olla de caldo y una tanda de pan de emergencia. En ese tipo de buque, el pan no era un lujo menor. Era un regulador de ánimo, también una fuente de calor en turnos nocturnos. Para que la cocina funcionara con cierta regularidad, él había desarrollado un recurso simple, casero, sin pretensión técnica. Usaba una lata recortada y una cuchara vieja para soltar, por la banda de sotavento, una pequeña cantidad de agua de lavado con una película de grasa muy fina
y restos mínimos de harina, no como desecho principal, sino como referencia visual del viento y del movimiento relativo cerca de la popa. No era un procedimiento naval, era un truco de oficio. Le permitía saber si el humo y el vapor de la cocina iban a volver hacia las ventilaciones, o si el buque estaba recibiendo un viento lateral que afectaría el fuego y los tiempos de cocción. En condiciones normales, la mezcla seguía una deriva que él reconocía. La línea se abría, se rompía en parches y se incorporaba a la estela de un modo bastante constante. Aquella noche observó algo distinto. La película se deformó con una interrupción larga y limpia, como si una corriente ajena, más definida que el oleaje de la propia corbeta, la cortara desde fuera de la estela. No fue una sola vez. Volvió a hacerlo unos minutos después. La segunda vez, la línea volvió a quebrarse. Y además, el agua mostró una franja de fosforescencia irregular, no coincidente con la hélice de la corbeta. Lo que percibió no era la forma de un submarino, era un patrón, una alteración repetida. En otro momento, quizá no habría dicho nada, pero la noche ya traía tensión acumulada. Algunas dotaciones de mercantes habían reportado, por señales breves durante el día, sospechas de presencia enemiga. No había contacto confirmado. El ASDIC de la corbeta tampoco estaba dando una solución útil en ese momento. En parte porque un submarino en superficie y a distancia lateral podía escapar a una búsqueda pensada para objetivos sumergidos. El cocinero informó primero a un marinero de guardia cercano. La reacción inicial fue la habitual: escepticismo, no por mala voluntad, sino por jerarquía funcional. En un escolta, un comentario procedente de cocina sobre una posible presencia submarina no entraba con facilidad en la prioridad del puente. Aún así, el marinero transmitió la observación como una nota menor. El oficial de guardia escuchó la explicación y la descartó en términos prudentes. Podía ser mar cruzado, podía ser basura de convoy, podía ser una ilusión de fosforescencia. La guerra en el Atlántico había enseñado a desconfiar de la imaginación tanto como del exceso de confianza. El cocinero no insistió en términos grandilocuentes. Repitió el procedimiento, pidió permiso para mostrarlo. Esa insistencia práctica cambió la naturaleza de la conversación. No estaba defendiendo una teoría, estaba señalando una repetición visible. Con tiempo corto y sin querer alterar toda la pantalla del convoy por una intuición, el oficial de guardia aceptó una comprobación limitada. Se redujo momentáneamente la iluminación interna cercana, que podía contaminar la vista en popa. Se asignó a un observador más a ese sector. Se repitió la prueba de deriva improvisada. La alteración apareció otra vez, no idéntica, pero compatible. A esa altura, la observación seguía sin ser prueba de un U-boat. Podía ser la estela de otro buque mal identificado, podía ser efecto de una ola diferente, pero la combinación de patrón repetido, mala noche de observación y vulnerabilidad del convoy llevó al oficial a una decisión intermedia. No lanzó de inmediato un ataque con cargas. Eso habría sido una respuesta excesiva sin contacto firme. Ordenó, en cambio, una maniobra breve de separación del convoy para abrir ángulo de observación y obligar a cualquier sombra que estuviera en superficie a modificar rumbo relativo. La corbeta giró con cuidado, manteniendo comunicación disciplinada para no crear confusión en la escolta. Durante ese cambio de ángulo, un vigía reportó una silueta baja muy breve, casi una línea más oscura que el mar, seguida de un destello mínimo que algunos atribuyeron a agua desplazada y otros a reflejo. No fue suficiente para identificación completa. Pero ya no era solo el comentario del cocinero. Había una segunda observación. Se intentó entonces iluminar de forma controlada con medios disponibles, sin comprometer todo el entorno. No todas las corbetas tenían el mismo margen para estas acciones en cada situación. La prioridad seguía siendo el convoy. La corbeta aceleró dentro de sus límites de mar y buscó cortar la probable trayectoria. En ese momento, el contacto visual se perdió. El ASDI
C. Empezó a recibir interferencias y retornos poco limpios. Eso también era frecuente. Un submarino que detectaba riesgo en superficie podía iniciar inmersión y presentar durante un tiempo una solución difícil, sobre todo con mar agitado, escolta maniobrando y ruido de fondo del convoy. La secuencia que siguió no tuvo la claridad de los relatos simplificados. No hubo una persecución lineal. Hubo intentos. Hubo correcciones. Hubo minutos de duda. El primer barrido de Asdic no cerró nada. El segundo sugirió un eco débil. La corbeta hizo una pasada sin ataque. Un mercante informó haber oído una detonación lejana, que probablemente no era del escolta, quizá una carga de otra unidad en otro sector. La confusión era típica de una noche de convoy. Lo importante fue que la corbeta se había desplazado a una zona que, de no mediar la insistencia del cocinero y la comprobación visual del patrón en el agua, probablemente habría quedado sin atención inmediata. En la tercera tentativa, ya con rumbo ajustado y menor velocidad para mejorar la lectura, el operador de Asdic informó un contacto más estable, todavía prudente, a profundidad no grande y con movimiento relativo compatible con inmersión reciente. Ese dato sí activó el procedimiento estándar. Se marcó punto. Se preparó ataque de cargas de profundidad con configuración conservadora, adecuada a una estimación incompleta. La corbeta ejecutó la corrida. Las cargas explotaron con el retraso previsto. La primera serie no produjo señal visible concluyente, ni restos, ni gran mancha, ni un ascenso inmediato de aceite. Eso era común. Muchas acciones antisubmarinas terminaban sin confirmación. Sin embargo, al retomar el círculo, aparecieron señales indirectas. Un olor a combustible diésel en una zona concreta, pequeñas burbujas persistentes, y más tarde, una mancha superficial fragmentada que el mar dispersó rápidamente. Nada de eso permitía afirmar con certeza un hundimiento. Sí permitía considerar que había habido un submarino en contacto, forzado a una maniobra defensiva o dañado de forma leve. Para una escolta en protección de convoy, ese resultado ya tenía valor. Un U-boat obligado a interrumpir su aproximación o a sumergirse antes de tiempo perdía la principal ventaja del ataque nocturno en superficie. El convoy ganaba horas críticas. La corbeta regresó a su puesto con el trabajo pendiente de siempre. Vigilancia, rondas, cansancio. El episodio no se convirtió de inmediato en una historia celebrada dentro del barco. La cultura operativa de la escolta era sobria. Además, la atribución de una detección en combate nocturno rara vez era simple. Participaban vigías, oficiales, operadores, maniobra, mar, suerte y experiencia acumulada. Aún así, en las horas siguientes, varios miembros de la dotación mencionaron de forma informal el origen de la alerta inicial. El comentario empezó a circular con una mezcla de ironía y respeto. No porque el cocinero hubiera inventado una tecnología. No fue eso. Lo que había aportado era otra cosa. Una observación de rutina convertida en indicio útil. Un método casero, nacido para trabajar mejor en cocina, usado como referencia de deriva y corrientes de superficie, que esa noche mostró una anomalía donde los procedimientos formales no estaban dando una señal temprana. La respuesta institucional fue discreta. No hay constancia amplia de recompensas por episodios de este tipo en muchas unidades pequeñas, y en numerosas acciones del Atlántico, los detalles quedaron en cuadernos de guerra resumidos o en memorias parciales. Lo más probable, y esto coincide con la forma en que se registraban muchos incidentes, es que el informe oficial describiera una sospecha de submarino, una maniobra de investigación y un contacto antisubmarino posterior, sin desarrollar el papel exacto de un miembro de cocina en el inicio de la secuencia. Ese silencio relativo no era una anomalía moral, era parte del funcionamiento del sistema. La guerra naval registraba resultados, posiciones, tiempos, consumo de cargas, daños probables, disciplina de escolta. Los gestos previos, las pequeñas percepciones de cubierta, los avisos nacidos fuera de la especialidad a menudo quedaban absorbidos dentro del resultado colectivo. Sin embargo,
En la práctica diaria de los escoltas, esa clase de episodios tenía consecuencias reales. Recordaban a la tripulación que la supervivencia del convoy dependía de una atención repartida, no solo de los puestos considerados de combate. El cocinero siguió siendo cocinero, no pasó a mando táctico, no dejó de amasar, hervir y racionar con el barco cabeceando. Pero después de aquella noche, su presencia cerca de cubierta dejó de verse solo como una extensión de la cocina. Al menos en esa dotación, se entendió mejor que un hombre habituado a mirar siempre el mismo tramo de agua podía detectar una alteración antes que alguien que lo observaba de forma intermitente. Ese aprendizaje encaja con una realidad más amplia de la guerra antisubmarina en el Atlántico. Las mejoras decisivas vinieron de radares, HF/DF, mejor coordinación aérea, descifrado, escoltas adicionales y tácticas más maduras. Pero en el nivel de cada barco, cada turno y cada noche seguían importando los detalles humanos. Un vigía que no apartaba la vista. Un operador que repetía un barrido cuando el eco era dudoso. Un mecánico que percibía una vibración extraña. Un señalero que corregía una lectura antes de transmitirla. Y, en este caso, un cocinero que conocía la deriva superficial junto a la popa porque su trabajo dependía de ella. Con el paso de los meses, la situación en el Atlántico cambió a favor de los aliados. Las pérdidas de U-boats aumentaron. La capacidad de escolta mejoró. La combinación de tecnología, inteligencia y experiencia operativa redujo el margen de acción alemán en ataques nocturnos de superficie. En ese proceso, los relatos grandes ocuparon la memoria pública. Los convoyes célebres, las batallas decisivas, los avances técnicos con nombre propio. Las historias pequeñas quedaron, en muchos casos, dentro de recuerdos de tripulación o menciones breves. La del cocinero del escolta pertenece a ese tipo de memoria. No demuestra una solución universal, no reemplaza los sistemas antisubmarinos, no altera por sí sola el balance estratégico del Atlántico. Muestra algo más limitado y más preciso, que una observación nacida de oficio, fuera de la cadena formal de detección, pudo ser atendida a tiempo por un oficial lo bastante prudente para comprobarla y no desecharla por origen. Que en una noche de convoy, con malas condiciones y presión acumulada, un recurso casero usado para leer viento y estela, alrededor de una cocina, terminó sirviendo como indicio de una presencia enemiga, y que la eficacia de una escolta no dependía solo de sus aparatos, sino también de la capacidad de una tripulación para reconocer valor en conocimientos que no figuraban en el organigrama táctico. Después de la guerra, muchos veteranos de escoltas describieron el Atlántico no como una secuencia de hazañas limpias, sino como una suma de rutinas tensas, frío, fatiga y decisiones pequeñas, tomadas con información incompleta. Ese marco ayuda a entender mejor este episodio. La detección no nació de una inspiración repentina, nació de la repetición, de mirar el agua cada noche, de conocer un patrón por experiencia manual, de insistir sin dramatismo, de aceptar una comprobación limitada en lugar de una burla definitiva. Esa combinación explica por qué algunas tripulaciones sobrevivían mejor y protegían mejor a sus convoyes. No porque cada hombre hiciera el trabajo de otro, sino porque en los momentos necesarios, una observación útil podía cruzar la frontera entre oficios y convertirse en acción. La noche en que aquel escolta desvió su atención hacia una sombra que casi pasó desapercibida, el mérito no fue individual en sentido estricto. La alerta inicial vino del cocinero, la validación parcial vino de los vigías, la decisión fue del oficial de guardia. La localización posterior dependió del operador de ASDIC y de la maniobra de la corbeta. La respuesta fue de toda la dotación. Esa cadena, y no una sola figura, es la forma más fiel de describir cómo se protegían convoyes en el Atlántico. Aún así, el origen de la cadena importa, porque muestra un aspecto menos visible de la guerra naval, el conocimiento práctico acumulado en tareas ordinarias,
la utilidad de prestar atención a quien conoce un detalle del barco mejor que otros, aunque ese detalle parezca ajeno al combate. La noche cerrada, la estela, la grasa en el agua y la fosforescencia no eran lenguaje de manual para una detección formal, pero sí fueron, en ese caso, el primer aviso de que algo se movía donde no debía. Esa es la razón por la que la historia persistió en la memoria de algunos marineros, aunque no ocupara titulares ni partes extensos. No por espectacularidad, sino por exactitud humana. En un escolta pequeño, en una guerra grande, un truco casero de cocina ayudó a señalar una amenaza real antes de que el convoy quedara expuesto a un ataque en mejores condiciones para el submarino. El resto lo hicieron los procedimientos, el entrenamiento y la disciplina de la corbeta. El cocinero volvió a su fogón. El convoy siguió su ruta, y la noche del Atlántico, como tantas otras, quedó registrada solo en fragmentos.